Entonces empezamos con la parte introductoria a los PLCs. Entonces un PLC traduce controlador lógico programable y definimos a un PLC como un dispositivo o aparato electrónico utilizado para controlar o automatizar procesos industriales, en donde estos procesos son de forma cíclica o de forma cíclica y secuencial. Entonces, ¿qué funciones posee un PLC? Entonces, puede recoger los datos que nosotros le estamos anexando a sus entradas. Entonces, por ejemplo, recoge los datos de los sensores. Puede tomar decisiones de acuerdo a de acuerdo a un programa que nosotros hayamos realizado. Estos datos los va a almacenar en una memoria. Él mismo puede generar unos ciclos de tiempo de acuerdo a lo que nosotros hemos programado. Obviamente realiza unos cálculos aritméticos, tal como la suma, resta, multiplicación, división y todas las operaciones que hemos visto con Arduino. Obviamente, de acuerdo a esas entradas y a ese procesamiento de esas entradas, el PLC nos puede arrojar unas señales de salida que se conectan a otros dispositivos, en donde estas salidas pueden ser tanto analógicas como digitales. Otra de sus funciones es que puede comunicarse con con otros sistemas inteligentes, tal como otro PLC, algún servidor, algún computador, etcétera. Aquí tenemos unas imágenes, aquí tenemos un relé programable. Un relé programable es muy similar a un PLC, es un controlador también programable. La diferencia radica en que un PLC, un relé, es un dispositivo más sencillo que un PLC. Esto quiere decir que el relé posee, digamos, menos módulos de entrada, menos módulos de salidas, posee menos módulos de entradas o salidas analógicas. De hecho, este no tiene salidas analógicas. Obviamente su memoria interna es muy inferior a un PLC. El procesamiento, la velocidad de procesamiento es menor, entre otras cosas. Y obviamente un relé es mucho más barato. Un relé puede valer alrededor de 600.000 pesos. Un PLC ya podemos estar hablando de 2 millones, 5 millones, 10 millones, dependiendo de la complejidad del dispositivo. Entonces aquí hay otra imagen de un PLC. Aquí tenemos otra imagen de otro PLC. Y bueno, entonces el por qué utilizar un PLC. Entonces, la razón principal es para automatizar algún proceso en la cual la manipulación de dicho proceso de forma manual puede generar riesgo en las personas. Esa es una de las razones principales. Las otras, obviamente, de que el error, digamos, se reduce el error de producción, ya que estos dispositivos, digamos, son muy precisos a la hora de realizar sus tareas, a diferencia del humano que, digamos, tendemos a cometer errores. Bueno, entonces, eh, hay muchos campos de aplicación de los PLCs, tal como en la parte de construcción, en la parte de todo tipo de fabricación, en el área automotriz y en general en muchas otras áreas. Entonces ustedes en toda la parte industrial siempre van a encontrar PLCs, porque los PLCs son dispositivos construidos eh, de forma enfocada a la industria. Entonces, digamos, todo lo que hemos visto de Arduino, eh, digamos, es muy similar en ciertas cosas al PLC, ya que son dispositivos programables, que poseen unos puertos de entrada, unos puertos de salida, poseen una memoria RAM, una ROM, una CPU, toda esa parte similar, la forma de programar incluso se puede hacer de la misma manera, utilizando texto estructurado, etcétera. Digamos, son muy similares, sino que la diferencia radica en que el PLC está enfocado a la industria, mientras que un Arduino está enfocado más a la parte electrónica, a la parte de bajo consumo, tareas más sencillas. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer, digamos, un semáforo, automatizar un proceso sencillo, generalmente de baja potencia o bajo voltaje, entonces ustedes utilizan un Arduino.
Si ustedes quieren utilizar, por ejemplo, no sé, digamos maquinaria pesada, no sé, digamos para la parte de motores de alta potencia, motores trifásicos, todo eso, pues lo ideal es implementar un PLC en vez de un Arduino. Entonces también muchas veces se dice que, bueno, se dice que un PLC es como una computadora, ¿no? ¿Por qué se dice que es una computadora? Porque está compuesta por las partes principales de una computadora, que es la memoria RAM, la memoria ROM, la CPU y obviamente sus periféricos de entrada y salida. La diferencia principal radica en que las computadoras están hechas para un propósito general. Entonces, ustedes pueden hacer cualquier tipo de cosa en una computadora, desde escribir documentos, jugar, escuchar música, leer, entre otras tareas, mientras que un PLC está fabricado para realizar tareas específicas en la industria. Entonces, estos PLC poseen unos rangos de temperatura más amplios que una computadora común, es mucho más inmune al ruido eléctrico y son mucho más compactos bueno, son mucho, perdón, mucho más resistentes a la parte de impactos. Entonces, a ustedes se les cae un PLC, lo más seguro es que no se les dañe, pero ustedes dejan caer una computadora y lo más probable es que ya no les quede sirviendo. Bueno, entonces lo que hablábamos ahorita de cuándo implementar un PLC. Entonces, tener claro de que no siempre debemos recurrir a un PLC dependiendo de la complejidad de lo que vayamos a hacer. Entonces, si queremos automatizar una tarea muy sencilla, pues lo ideal es utilizar otro tipo de tecnología mucho más económica, tal como un microcontrolador, sea de la marca que sea, o digamos incluso un Arduino, si la tarea es sencilla. ¿Por qué? Porque pues, digamos, por ejemplo, utilizamos un microcontrolador que nos valga, qué sé yo, 50.000 pesos y para una tarea sencilla. Y si queremos implementar un PLC, seguramente vamos a invertir 2 3 millones de pesos. Entonces la diferencia es muy abrupta. Entonces, en ese sentido, ustedes deben saber cuándo es necesario implementar un PLC. No en todas las tareas se requiere la implementación de un dispositivo de estos. Incluso, no necesariamente tienen que utilizar un dispositivo programable. Pueden utilizar también una lógica cableada para diseñar una etapa de control. Todo depende de lo que ustedes quieran automatizar. Entonces aquí dicen, el ejemplo que dice acá es que si, digamos, se quiere hacer el control del llenado de un depósito de agua, pues colocar un PLC sería muy excesivo debido a los recursos que se desaprovecharían. Entonces, en ese caso, pues se recomienda utilizar otro tipo de tecnología mucho más económica, tal como las que mencionamos anteriormente. Bueno, entonces estos PLCs nos generan unas ventajas y obviamente unas desventajas. Estas ventajas y desventajas están relacionadas con la parte, o bueno, se obtienen comparando los circuitos clásicos que se construyen con lógica cableada. Entonces, tal como estos. Digamos, no es la parte que hemos estado viendo de compuertas lógicas, no, no tanto, porque aquí estamos ya en una parte industrial. Entonces, tal como esto, cuando hablamos de lógica cableada, hablamos de este tipo de circuitos, o tal como este. Son este tipo de circuitos donde hay pulsadores que se colocan de esta manera, están las bobinas que se colocan así con un rectángulo, etcétera. Entonces, de acuerdo a esa comparación, entonces tenemos las siguientes ventajas. La primera de ellas es que hay una gran reducción de tiempo a la hora de implementar un proyecto. ¿Por qué? Porque ustedes ya no necesitan realizar todo el montaje de contactos. Entonces ustedes no requieren estar colocando todos los contactos, los contactores, todos los temporizadores, todos los contadores y relés y demás dispositivos que se requieran en la construcción del circuito de control. Toda esa parte iría internamente en el dispositivo, en el controlador. Sí, lo único que pues colocaríamos físicamente sería la parte de las entradas y salidas. Ejemplo, conectaríamos
lo que son los pulsadores, lo que son de pronto los interruptores, si hay alguna etapa de potencia que requeramos aumentar la salida, de pronto se va a conectar un motor trifásico, entonces toca colocar esas salidas, conectarlas a unos contactores. Pero en general, toda la parte lógica que está dentro de la parte de etapa de control, pues no se debe construir, sino que está de forma, pues está en software, ¿no? Digamos, no se requiere de forma física, como si lo requeriría un circuito lógico, un circuito en, bueno, en contactos convencionales. Bueno, esa es una de las ventajas. Obviamente aquí también hay que tener en cuenta de que ya no requerimos usar la simplificación de ecuación. Entonces, tal como ustedes, digamos, esto lo podemos relacionar con la parte que veíamos de compuertas lógicas. Si ustedes se acuerdan, nosotros cuando hacíamos un circuito tratábamos de que ese circuito se simplificara lo mayor posible. Pero recuerden que sacábamos una ecuaciones, por ejemplo, que yo les decía hagan un sumador de 4 bits. Entonces ustedes empezaban a simplificar las ecuaciones, porque si no las simplificaban, terminaban haciendo un circuito 3 veces más de lo que podría ser a la hora de simplificarlo. Si ustedes vieron en Arduino, nosotros no en ningún momento llegamos a simplificar algo, ¿no? En ningún momento decíamos, no, es que vamos a simplificar esta parte para que el circuito nos quede más pequeño, no. Lo único que hacíamos a veces era, yo les decía, vea, si ustedes utilizan una función, pues van a utilizar menos código, o si utilizan una matriz o un vector, pues van a reducir también la cantidad de código, pero no es obligatorio. O sea, si ustedes quieren colocar, eh, pues digamos, no utilizar las funciones y todo eso, pues no hay problema. Digamos, ahí no es que les vaya a consumir más tiempo. Mientras que en este tipo de circuitos, si ustedes no simplifican las ecuaciones, el trabajo va a ser mucho, mucho más laborioso. Bueno, entonces tenemos también otra ventaja que podemos modificar el circuito sin requerir cambiar la estructura ya hecha. Diferente a cuando ustedes tienen un circuito convencional. Ahí sí les toca cambiar el cableado, quizás cambiar otro, digamos, cambiar la parte física que ya está establecida, es decir, los dispositivos electrónicos. Mientras que en este caso no, ustedes únicamente entran al computador, realizan las modificaciones por software y nuevamente cargan al, al PLC, cargan la nueva información. Otra ventaja es que el espacio es reducido, obviamente, como toda la parte del circuito de control está dentro del dispositivo programable, pues ya no requieren esa estructura, eh, digamos, para poder construir el circuito. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí si encontramos un circuito de estos en físico. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un sumador o algo así, entonces fíjense en el espacio que ustedes van consumiendo. Entonces, entre mayor sea, fíjense en todo esto, mire. Fíjense en esto es para, por ejemplo, para hacer sumadores. Ustedes, digamos, si yo les hubiera colocado que me colocaran un sumador, me construyeran un sumador en físico, seguramente hubieran tenido que usar un montón de cableado y un montón de compuertas. Así suelen ser los circuitos en físico. Yo a ustedes no les puse a hacer ese tipo de cosas, pues debido a que estábamos en pandemia y de pronto era muy complicado que ustedes consiguieran este tipo de componentes. Entonces, si ustedes hubieran montado esos circuitos físicos, fíjense en todo lo que, digamos, todo el tipo de cableado y todo eso que hubieran tenido que hacer. Si ustedes han visto en Arduino, digamos, en los programas que nosotros hacemos de Arduino, eh, pues digamos la estructura ha sido muy, muy sencilla, muy básica, e incluso en programas que ya hemos ido haciendo más complejos. Los programas que hacíamos con compuertas eran muchísimo más sencillos que los que hacíamos aquí con Arduino. Si yo les coloco un programa, digamos una tarea de esas con puertas lógicas, la verdad les sería bastante robusto poder hacerlo.
Entonces a eso se refiere el espacio reducido. Todo eso que les acabo de mostrar pues iría en su mayoría internamente en el PLC. Bueno, entonces en desventajas tenemos eh, el conocimiento. Entonces, para manejar un PLC se requiere tener una preparación adecuada para poderlos programar. Mientras que para construir un circuito convencional con lógica cableada, pues no se requieren mayores conocimientos que los conocimientos básicos que se le enseña a un técnico o incluso a un ingeniero eléctrico, que son estos, digamos, estos tipos de esquemas, pues lo ve cualquier ingeniero, lo ve cualquier técnico. ¿Listo? Y la parte de esta parte de programación, lo que hemos visto, pues ya requiere cierta preparación. Entonces, digamos, esa sería una de las desventajas, que digamos, no cualquiera podría programar. Tendrá que ser un ingeniero, pues que tenga conocimientos en el área o incluso tendríamos que preparar a un técnico para que pueda hacer esta labor. Bueno, otra desventaja es que la inversión inicial es mucho mayor que en el caso de en la lógica cableada. Obviamente dependiendo del caso, ¿no? Si estamos hablando de que inicialmente se va a construir digamos, se va a automatizar un sistema complejo, entonces esa inversión inicial no va a ser mayor que la del caso de lógica cableada. Pero suponiendo que es un proceso intermedio, es un proceso que no requiere mucha complejidad, pues seguramente la inversión inicial con el PLC va a ser mucho más costosa. Los PLC son bastante costosos. Entonces, ahora para hablar de la estructura interna de un PLC, entonces tenemos que está compuesto por las partes principales del Arduino, igual que el Arduino. Entonces está la CPU, está la RAM, está la ROM. Entonces recordar que la RAM es una memoria de acceso aleatorio, es una memoria de escritura y de lectura y que es una memoria volátil. Es decir, que cuando ustedes apagan el equipo, esa memoria se elimina o formatea. La ROM es una memoria de lectura y es una memoria no volátil, es decir, que ustedes así apaguen el sistema, lo que está escrito en esa memoria va a estar ahí establecido. Entonces tenemos obviamente pues eh, tenemos los módulos de entrada y salida. En los módulos de entrada generalmente colocamos los sensores. En los módulos de salida generalmente colocamos los preactuadores o los actuadores. Tenemos también unos puertos o unos módulos de comunicación, tal como comunicación serial, comunicación Ethernet, entre otras. Aquí también podemos ver como un tipo de esquema de un PLC. Tenemos en la parte de arriba los terminales de conexión de salida, aquí están los puertos de conexión de entrada, aquí tendríamos unos LEDs indicadores para decirnos cuándo están activas las entradas o cuándo están activas las salidas. Algunos tienen batería. Aquí tenemos un puerto de comunicación, en este caso sería un puerto de comunicación serial. Aquí en la parte izquierda tendríamos los puertos de alimentación, los terminales de alimentación. Algo muy importante es que los PLCs generalmente arrojan salidas de 0 y 24 voltios. A diferencia de los PLCs perdón, a diferencia de Arduino o de cualquier otro microcontrolador, en donde sus entradas y salidas son de 0 a 5 voltios. Bueno, entonces la forma en que funciona un PLC pues es sencilla. Entonces el primer paso, lo primero que hace el PLC, digamos en el momento en que ustedes lo arrancan, es lo que hace es un mantenimiento interno del dispositivo. Entonces verifica el control de memoria, hace diagnósticos y realiza la configuración del dispositivo. En el segundo paso, lo que él hace es actualizar las entradas. Es decir, estas entradas se leen, por medio de los puertos de entrada del PLC y se convierten en señales binarias para poder ser interpretadas por la CPU, es decir, por el procesador. Luego,
esas señales se van a guardar en la memoria RAM. Entonces recuerden que la memoria RAM se encarga de almacenar todo ese tipo de datos, de entradas. Incluso la memoria RAM se encarga de almacenar el programa que nosotros hayamos construido. Y la CPU se encarga de leer todas esas instrucciones, de procesar toda la información, de realizar todos los cálculos matemáticos requeridos para obtener unas salidas. ¿Listo? Entonces la parte principal de todos estos dispositivos que hemos visto hasta el momento es la CPU. ¿Listo? La CPU es lo más importante de un computador, es lo más importante de un Arduino, es lo más importante de un PLC, etcétera. El tercer paso es que la CPU empieza a ejecutar las instrucciones del programa que nosotros hemos cargado en el dispositivo. ¿Sí? Entonces él procesa esta información de acuerdo a esas entradas, ¿no? De acuerdo a esas entradas que obtuvo, entonces él realiza un procesamiento de un programa que nosotros hemos realizado. Y el último paso es en el cual el la CPU envía unas señales de salida por los puertos o terminales de conexión de salida del PLC. Y ahí terminaría, digamos, terminaría el proceso, un proceso del PLC. Entonces, en ese caso, entonces, ahí en ese punto, vuelve y se inicia un nuevo ciclo. Es decir, al igual, si se acuerdan, en Arduino había una función void loop, entonces el Arduino siempre ejecutaba esas instrucciones de forma cíclica. En el PLC ocurre lo mismo, el PLC también hace ese mismo proceso. Entonces como les decía, son dispositivos muy similares. La diferencia radica en que están enfocados a una industria muy distinta. ¿Listo? Es eso, pero la forma en que ustedes programan, la forma, digamos aquí ustedes también, si van a programar en texto estructurado, también aquí existen que que las variables locales, que las variables globales, que las estructuras condicionales if, while, for, digamos, todo sigue siendo muy similar. Siempre y cuando pues utilicen un lenguaje de texto estructurado. Ya si ustedes utilizan otro tipo de lenguaje tal como un lenguaje ladder, un lenguaje FUP, un lenguaje Grapset, en ese caso pues la forma de programar es distinta, ¿no? Pero aquí, digamos, venga, les muestro un código, por ejemplo, esto es un código en PLC. PLC generalmente se utiliza es un código basado en C. Arduino se utiliza un lenguaje C++. Ambos lenguajes son similares porque C++ proviene del lenguaje C. Lo que pasa es que un lenguaje C es un lenguaje un poco más puro, un poquito más diferente, pero fíjense que es muy similar, por no decir lo que es prácticamente el mismo. Miren, está if, aquí tienen unas condiciones de que si es true or false, es decir, que si la entrada se ha puesto en estado alto o en estado bajo. Entonces, en vez de aquí haber un hide, hay digamos, un true. Pero fíjense que todo es similar, está el else, la forma de programar es muy, muy similar. No es la única forma de programar, digamos, esa es una de las diferencias de un PLC con un Arduino o con un microcontrolador, que un PLC es mucho más flexible a la hora de programar, por eso es que es mucho más complejo, mucho más completo. Ustedes pueden programar, digamos, un PLC completo, uno robusto, va a tener lenguaje ladder, lenguaje FUB, Gradset, lenguaje estructurado, de texto estructurado y lenguaje de instrucciones. Tiene 5 lenguajes. Un microcontrolador normalmente tiene lenguaje ensamblador y lenguaje de texto estructurado. No posee más, es decir, allá no existe el ladder, no existe el lenguaje FUB, no existe el lenguaje Graphics. Entonces los PLCs nos permiten más opciones a la hora de programar. Entonces aquí está resumido lo que yo les explicaba hace un momento, que el PLC inicialmente hace un mantenimiento interno, luego de ese mantenimiento interno hace la actualización de las entradas, es decir, aquí tenemos los sensores, los interruptores, los switches, los pulsadores, etcétera. Entonces él lee esas entradas y envía esas señales a la CPU. Y la CPU, mediante el programa que nosotros hemos almacenado a través de instrucciones,
Él va a procesar esa información y de acuerdo a esas entradas, pues él va a generar unas salidas. De acuerdo a ese programa y esas entradas, él genera unas salidas y recuerden que esas salidas van conectadas generalmente a unos preactuadores o unos actuadores directamente. Al llegar a este paso, llega y vuelve y realiza un nuevo ciclo. Listo. Entonces ya procedemos a hablar de los lenguajes de programación de los PLCs. Entonces tenemos que hay dos tipos de lenguajes. Está el lenguaje de alto nivel y está el lenguaje de bajo nivel. Cuando hablamos de un lenguaje de alto nivel, hacemos referencia de lenguajes mucho más didácticos, mucho más sencillos de comprender. Entonces, en este caso tendríamos todos los lenguajes gráficos eh, y pues estos lenguajes nos permite, digamos, entender de una forma más visual los programas. O sea, es más fácil programar en ladder que programar en texto estructurado. Entonces, muchos de ustedes al inicio tuvieron bastantes inconvenientes programando en Arduino. Incluso llegué a ver algunos compañeros que me decían que no, que batallaban mucho con ese lenguaje, porque obviamente es más difícil realizar un programa a través de texto que a través de unos símbolos de contactos en los cuales ustedes están acostumbrados a trabajar en sus carreras. Pero algo que sí les debo decir es que es muchísimo más potente programar en un lenguaje estructurado. Alguien que sepa mucho de programación nunca va a elegir un lenguaje de este tipo, un tipo de este lenguaje. Va a utilizar un lenguaje de texto estructurado. ¿Por qué? Porque es mucho más flexible, es mucho más potente. Ustedes pueden hacer tareas complejas de una manera mucho más sencilla, mientras que un lenguaje de este tipo les va a complicar un poco más la vida. ¿Listo? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. La curva de aprendizaje de un lenguaje de texto estructurado es mucho más lenta, es mucho mayor, se requiere más tiempo, pero a la hora de ustedes ya tener los conocimientos en ambos lenguajes, pues va a ser mucho más sencillo programar en texto estructurado. Ya cuando ustedes tengan los conocimientos, se van a dar cuenta que programar algo a punta de contactos y programar algo en texto va a ser mucho más rápido y más sencillo programar mediante texto. Entonces, bueno, entonces en estos lenguajes de alto nivel, como les decía, los lenguajes son lenguajes gráficos. Aquí vamos a tener el lenguaje ladder, el lenguaje de bloques funcionales y el lenguaje Gradle. Entonces, iniciamos por el lenguaje ladder. Vamos a hablar cada uno de estos de forma introductoria. Entonces, el lenguaje ladder es un lenguaje de programación gráfico. Es el más popular en los lenguajes de alto nivel y es muy similar al de los esquemas eléctricos de control, por eso es que es muy popular. Entonces, fíjense en que en este caso tenemos los contactos, esto sería un contacto abierto, esto sería un contacto cerrado y estas serían las salidas. Es muy similar al de los esquemas eléctricos. Luego tenemos el diagrama de bloques de funciones o diagrama de bloques funcionales que se conoce como lenguaje FUB. Entonces, en este lenguaje se utiliza toda la parte que ustedes ya han visto de lógica booleana. Entonces, aquí vienen todas las funciones lógicas, tal como la OR, la AND, la NOT, la XOR, la NAND, etcétera. Y aquí lo podemos ver. Entonces, digamos, este es un bloque de una OR, esto es un bloque de una AND. Entonces, aquí no se utilizan la simbología que ustedes han venido utilizando. Aquí se utiliza una simbología ANSI. Ustedes están utilizando la simbología tradicional de las compuertas debido a debido a que nosotros estábamos en una parte de electrónica digital al inicio del curso. Ya cuando hablamos de una electrónica industrial, ya trabajamos más en un lenguaje, en una simbología ANSI, tal como lo vemos acá. Entonces, es decir, ustedes van a un programa de programación industrial, ustedes allá no van a ver las compuertas tal como la han visto, van a encontrarse con esta simbología, pero su funcionamiento es exactamente lo mismo. Entonces están las tablas de verdad, entonces que LAN, pues, entonces es como la operación de multiplicación, la OR es la operación
la hora es como la operación de suma, etcétera. El resto sigue igual. Lo único es que aquí, en vez de ir una compuertica así, pues va es un cuadrito con un símbolo adentro. De resto es igual. Luego sigue el lenguaje Grapset, que se conoce como diagrama de funciones secuenciales. Este lenguaje es el lenguaje introductorio a los lenguajes de bajo nivel. Entonces, fíjense en que este es un lenguaje de alto nivel, pero que ya nos permite la introducción a un lenguaje de bajo nivel debido a la forma en que se programa acá. Aquí se programa de una forma secuencial, de una forma de rutinas o etapas, tal como nosotros lo hacíamos en el programa. Entonces recuerden que nosotros en Arduino nosotros íbamos colocando unas sentencias por sentencias y el Arduino va ejecutando esas sentencias una por una de forma secuencial. Aquí se hace lo mismo. Entonces se construyen unas etapas y en esas etapas nosotros vamos a colocando unas acciones. Entonces él va a ir etapa por etapa y va a ir pasando de una etapa a otra etapa de acuerdo a unas condiciones. Muy similar a lo que nosotros hacíamos con, con Arduino. Entonces, habían unas condiciones, por ejemplo, unos if, y si entraba esos if, entonces me ejecutaba una etapa, por ejemplo. O sea, perdón, una función. En este caso, la etapa sería una función. Digamos aquí como se ve muy sencillo, pero podríamos de pronto colocar aquí una flecha y que de aquí vaya a la etapa 4 por ejemplo. Tal como digamos, lo hacíamos. Nosotros colocamos unas condiciones y decimos, si entra esta condición, entonces vaya y ejecúteme no sé, vaya a la función de prender los LEDs o a la función de arrancar el motor a la derecha o a la izquierda, etcétera. Por último, nos quedan los lenguajes de bajo nivel. Entonces aquí encontramos el de texto estructurado y el de lenguaje de instrucciones. Entonces este lenguaje de bajo nivel son todos estos lenguajes que se hacen a través de texto. El texto estructurado, ustedes ya lo han visto por un mes, entonces no hay necesidad de hablar sobre él. Y el lenguaje de instrucciones es un lenguaje más viejo, de hecho era el primer lenguaje de bajo nivel que se utilizaba. Este lenguaje es mucho más complejo que el lenguaje de texto estructurado, es decir, es más difícil de comprender, realizar una aplicación es mucho más complejo, entonces hoy en día no se suele utilizar, sino más bien se hace como algo académico, saber que existe y todo ese rollo. Pero que ustedes programen con un lenguaje de instrucciones, muy poco. Es muy raro que se vean este tipo de aplicaciones. Quizás de pronto porque se requiera consumir muy poca memoria, podría ser, digamos, una razón de implementarlo, ya que este lenguaje consume mucho menos memoria que el lenguaje de texto estructurado, pero es bastante complejo de usar, entonces generalmente no se utiliza. Bueno, entonces ya con ello, ya terminaba la parte introductoria de los PLCs. Vamos a proceder a mirar el primer lenguaje, que es el lenguaje de contactos o el lenguaje ladder. Entonces, este es un lenguaje de alto nivel, como les indicaba hace un rato, es decir, que es un lenguaje basado en gráficos y es el más popular en los controladores lógicos programables debido a que están basados en cl- los esquemas eléctricos clásicos. Esto ya lo vimos. Entonces, las salidas se colocan siempre al lado derecho. Entonces ustedes ven que estas son las salidas. Se pueden colocar varias instrucciones en paralelo. Entonces vean que hay diferentes ramas. En este caso hay tres ramas. Y la forma en que la CPU procesa estos datos es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces él va procesando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Aquí tenemos la simbología. Este es un contacto abierto, este es un contacto cerrado y aquí tenemos una bobina directa y una bobina inversa. La bobina directa es aquella en la cual se activa cuando nosotros hemos presionado el pulsador y la bobina inversa
hace el proceso contrario. Entonces, ejemplo, tal como está acá, si ustedes activan, digamos, pues esta entrada, se va a activar esta salida. Si la bobina es inversa, entonces al activar esa entrada, se va a desactivar. Y si está desactivada esa entrada, pues se va a activar esa bobina inversa. Bueno, entonces la simbología que se utiliza acá generalmente es con letras I para las entradas y letras Q para las salidas. Eso es para una simbología americana, es la que nosotros solemos utilizar. También existe otra simbología que es la simbología alemana, en la cual las entradas se representan con la letra E y las salidas con la letra A. Nosotros vamos a utilizar una simbología americana, es decir, que las entradas las tomamos como I y las salidas las, eh, las colocamos o las identificamos como la letra Q, tal como lo vemos acá. Entonces, I son entradas, Q son salidas. Bueno, entonces eh, existen los temporizadores. Aquí pues ustedes saben que los temporizadores lo que hacen es realizar unas acciones cuando finalizan unos tiempos. Entonces la forma de programar un temporizador es de la siguiente manera. Entonces colocamos aquí la entrada que nos acciona ese temporizado y los temporizadores también se colocan al lado derecho y esos temporizadores nos van a activar una salida. Entonces en este caso colocamos un contacto dependiente de ese temporizador y cuando se activa esta I1 empieza su conteo. Al finalizar ese conteo me va a cerrar este contacto y va a dejar pasar la energía a Q1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, nos falta esta parte de ver cómo la comparación entre un circuito eléctrico clásico y en un lenguaje de ladder. Ya con ello procedemos a hacer digamos, una práctica. Entonces aquí tenemos unos contactos en serie de unos pulsadores. Estos lenguajes ustedes ya los conocen muy bien porque lo han trabajado a lo largo de la carrera o incluso a lo largo de sus trabajos como técnicos. Entonces, en estos tres pulsadores hay conectada una bobina K1. Entonces, en la parte de circuitos clásicos, los pulsadores o interruptores se simbolizan con la letra S y las bobinas con la letra K o generalmente se colocan como KM, KM1, KM2, etcétera. Al pasar al lenguaje ladder, fíjense que la diferencia es muy poca, únicamente en vez de construir el circuito de arriba hacia abajo, lo construimos de izquierda a derecha. Entonces vamos colocando cada una de estas entradas, las vamos colocando acá en serie y fíjense que en vez de colocar las S, vamos colocándolas con letras I. Y la salida en vez de ser K, la vamos a representar con una Q y el símbolo es este que se ve acá, como unos circulitos. Si tenemos uno en paralelo, tal como lo vemos acá, igual la forma de construirlo, en este caso el paralelo se coloca de arriba hacia abajo en vez de colocarlo de izquierda a derecha, tal como lo vemos acá. Pero fíjense que la estructura es muy similar, es muy sencillo, por eso se dice que programar en ladder es muy fácil, digamos es el lenguaje más fácil para la parte de los técnicos, ya que con saber manipular los circuitos clásicos, pues ya podrían programar de una manera muy sencilla en ladder. Entonces ya ahora procedemos a ver una aplicación, en este caso vamos a hacer un inversor de giro de un motor, ya aquí no vamos a trabajar tanto con la parte de que vamos a hacer un sumador, un restador, sino que ya vamos a ver aplicaciones que están más relacionadas con la parte industrial, que en sí es en lo que se utiliza un PLC. Entonces vamos a hacer un inversor de giro. Entonces las condiciones de este inversor de giro es que el motor únicamente puede marchar a la derecha o a la izquierda. No puede marchar a ambos sentidos porque obviamente el motor se dañaría. Y para hacer el cambio de giro nosotros debemos parar el sistema. Entonces, primero son esas dos condiciones. Aquí vamos a ver el circuito en lenguaje ladder.
que realiza esa función. Entonces, veamos. Entonces, recuerden que las Q son las salidas, entonces vamos a tener dos salidas. Una que va a permitir el giro hacia la izquierda y la otra que va a permitir el giro hacia la derecha. ¿Listo? Y toda esta parte, pues son los contactos que me permiten obtener esas salidas Q1 y Q2. Estas salidas Q1 y Q2 están conectadas al motor y van a estar conectadas seguramente a unos relés que permiten la conexión para que el motor vaya hacia un sentido o vaya hacia el otro sentido. En la siguiente clase, a través de Cadécimo, les mostraré cómo un circuito de estos puede funcionar. Por ahora, nos vamos a enfocar en cómo construir un programa de este tipo y ya luego avanzamos un poco más en la simulación y conectamos un motorcito, conectamos el PLC en simulación y todo ello, ¿listo? Entonces, bueno, entonces continuemos. Bueno, entonces tenemos aquí que I1 va a ser el pulsador de parada, I2 va a ser el pulsador de marcha hacia la derecha, e I3 va a ser el pulsador de marcha hacia la derecha y este es de marcha hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo funciona? Esta es la entrada del PLC que me permite marchar, que me permite parar el motor. ¿Qué quiere decir esto? Es que aquí no se ve bien, veámoslo acá. Digamos que esto es pues lo vamos a conectar a un relé en vez de un PLC. Fíjense que aquí dice I1, ¿sí? Entonces cuando está el contacto I1, significa, estamos haciendo referencia a esta entrada, a este puerto. Entonces aquí le conectaríamos un pulsador, ¿sí? Ese pulsador estaría normalmente, o interruptor, qué sé yo, ese pulsador estaría normalmente cerrado. Entonces este I1 siempre estaría alimentado. ¿Listo? Aquí tal como acá. Aquí estaría alimentado. Como está alimentado, pues nos permite que la energía pase a través del resto del circuito. En el momento en que ustedes pulsen ese pulsador, es decir, lo abran, porque es un pulsador normalmente cerrado el que colocaríamos, en el momento en que ustedes lo presionen, se abre el circuito y no me permite el paso de corriente. Entonces, fíjense que por ello se coloca al inicio de todo el circuito, ya que si se pulsa ese pulsador, si se acciona ese pulsador, me debe parar todo el sistema. Entonces, por ello se coloca al inicio y se coloca en serie con el resto del circuito para poder desenergizar todo el dispositivo. Bueno, Profe, ahí estaría contrario, ahí no estaría bien lo que está mostrando, o sea, debería ser normalmente cerrado, ¿cierto? Justamente iba a decir también eso, profe. sí. Dime, otra vez. O sea, ahí como está, no estaría cumpliendo la función, debería estar normalmente cerrado para cuando se pulse para el sistema, ¿no? O sea, para que Mm, esté energizando el sistema. sí, no, depende Quintero cómo vayas a montar el pulsador. Porque si lo colocas aquí cerrado, pues tienes que adecuar allá el pulsador, depende cómo lo vayas a colocar. Pero sí, digamos en ese caso, sí colocaríamos un pulsador normalmente cerrado. Sí, entonces tocaría colocarlo aquí normalmente cerrado. ¿Listo? Entonces sí, digamos si es un pulsador, en ese caso sí debería estar cerrado. Entonces, a la, esto debe ir ligado de acuerdo a lo que vayamos a conectar. ¿Listo? Bueno, entonces, si en el caso de que tengamos un pulsador normalmente cerrado, nos permite el paso de corriente y tendríamos que tener ahí el contacto normalmente cerrado. Bueno, continuemos. Aquí tenemos I2 e I3 para marchar hacia la izquierda y marchar hacia la derecha. Entonces, bueno, si nosotros accionamos marcha hacia la izquierda o accionamos marcha si accionamos el pulsador I2 o el pulsador que se conecta a I3, es decir, a estos puertos, van a ir conectados a estos puertos. Entonces, ustedes colocan unos pulsadores acá, unos pulsadores normalmente abiertos. Entonces, cuando ustedes lo accionan, se van a cerrar. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen los pulsadores abiertos, ustedes lo cierran y me cierran esta parte del circuito. Entonces, no, lo que ustedes me dijeron no. No, este va abierto.
Este va abierto si ustedes colocan unos pulsadores normalmente cerrados a la entrada. Este va así como está. Este va abierto si ustedes colocan un pulsador normalmente cerrado a ese puerto. Si lo colocan normalmente abierto, entonces sí debe ir abierto. ¿Listo? Por eso les digo, va a depender de cómo ustedes van a conectar los pulsadores a la entrada. Así como yo lo tengo, está bien, como se lo relacioné, que iba a colocar un pulsador normalmente cerrado a la entrada. En este caso, en este caso, como estos van a estar abiertos desde su inicio, entonces coloco, por eso van así, normalmente abiertos, y los pulsadores que le coloco allá serían normalmente abiertos. ¿Por qué? Porque el motor no debe estar funcionando ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Listo? Entonces aquí irían unos normalmente abiertos. En el momento de cerrarlos, me alimenta acá y entonces ese contacto abierto se cerraría. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces, si yo coloco el cerrado así como yo les dije ahorita, tal como lo dijo Quintero y Michael, si colocamos ese cerrado y yo coloco aquí el pulsador normalmente cerrado, ¿qué va a pasar? Pues siempre va a estar abierto porque se alimenta y recuerden que cuando se alimenta, pues me va a cambiar de estado. Entonces, tener cuidado ahí, Profe, Quintero y una Michael con pregunta. eso. Señor, Pero ese no es el de parada, o sea, el de parada de el de emergencia. parada, El de inicio este es es el de el... parada, este es el de parada. Recuerden que el de parada debe dejarme pasar la energía. Ustedes que ven automatismos conmigo, recuerden que ese siempre permite llegar energía al resto del circuito. Únicamente cuando se acciona ese pulsador me abre el circuito. Entonces, por eso es que aquí debe ir abierto y allá debe ir cerrado. Pero como les digo, eso depende de cómo ustedes coloquen el pulsador. Si aquí colocan un pulsador normalmente abierto, pues entonces allá tienen que colocar uno normalmente cerrado. De hecho, aquí van a ver eso, que aquí creo que lo tengo distinto. Entonces va a depender de cómo ustedes van a conectar el pulsador. ¿Listo? Tengan entonces muy, muy en cuenta eso. Dependiendo de la forma en que conecten el pulsador a la entrada, pues tienen que mirar si van a colocar un normalmente cerrado o un normalmente abierto. Bueno, pero eso, digamos, no influye mucho ahorita. Continuemos. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay acá? Entonces, vamos a ignorar esta parte del circuito y vamos a quedarnos únicamente con esta parte. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y uno, ya dijimos que tiene un pulsador normalmente cerrado, entonces me permite el paso de corriente. Aquí tenemos corriente, pero acá, mientras no se pulse el pulsador que va conectado al puerto I2, no va a haber paso de corriente. En el momento en que pulsemos o accionemos el pulsador que entra al puerto I2 del PLC, va a alimentar esta entrada del PLC y va a permitir que haya paso de corriente. Entonces, como hay paso de corriente, pues se me va a encender la bobina Q1. Esto que ustedes ven acá sirve para dos cosas. Este se conoce como enclavamiento. Este contacto que ustedes ven acá se conoce como autoenclavamiento. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan pulsadores, el circuito únicamente va a funcionar mientras ustedes pulsen. Si ustedes dejan de pulsar, ¿qué pasa? Pues ya no pasa más corriente. Entonces, mientras ustedes cierran el pulsador, mientras lo pulsan, pues se cierra, deja pasar la corriente, entra corriente por el puerto y me alimenta la bobina Q1. Al momento de ustedes soltar el pulsador, pues ya no hay paso de corriente por el pulsador y no hay paso de corriente por I2, entonces Q1 ya no se encendería y pues no tendría sentido tener un motor y hacer marchas hacia la izquierda y derecha y tener mantenido todo el día el botón. Entonces por ello ustedes colocan un autoenclavamiento, entonces se coloca un contacto en paralelo dependiente de la bobina Q1. Entonces fíjense en qué pasa. Entonces, claro, ustedes accionan I2, permite alimentar, Q1 se activa, como Q1 se activa, me cambia de estado los contactos. Entonces, este contacto que inicialmente está normalmente cerrado, fíjense, el normalmente cerrado es este. Y este está normalmente abierto. Entonces, como está normalmente abierto, en el momento en que Q1 se activa, me cambia de estado los contactos. Es decir, un normalmente abierto se va a convertir en un normalmente cerrado. Entonces, este permite
la, la continuidad de corriente al activarse Q1 y fíjense en que ya la corriente va a pasar por acá independientemente si ustedes dejan de accionar I2. Entonces ustedes sueltan el pulsador. Ya listo, la corriente obviamente ya no va a pasar por acá porque por I2 no hay corriente, pero por Q1 sí, porque Q1 se activó y me activó este contacto, entonces la energía va por acá. ¿Listo? Este contacto que ustedes ven acá en serie con la bobina Q1, con la salida Q1, es una bobina, perdón, es un contacto normalmente cerrado y sirve de sistema de protección para que cuando esté Q1 activo no funcione Q2. Entonces veamos, si Q1 se activa, ¿qué pasa? Como les decía, sus contactos dependientes cambian de estado. En este caso, un normalmente abierto pasaba a cerrado y este, que fíjense, un contacto Q1 dependiente de la bobina Q1 está normalmente cerrado, va a pasar a normalmente abierto, cambia de estado. Entonces, como este pasa a normalmente abierto, cuando Q1 se activa, nunca va a permitir que Q2 se active. ¿Listo? Por más que ustedes presionen I3, que es el de marcha a la izquierda, nunca va a funcionar porque Q1 se abrió debido a la activación de esta bobina. Entonces, de esta manera funciona igual esta parte. Entonces, veamos ahora la parte de marchar hacia el otro lado. Nuevamente, I1 me permite el paso de corriente. Venimos acá. No hay más paso de corriente si no accionamos el pulsador I3. Si accionamos el pulsador que va conectado al puerto I3, es decir, a este puerto, si va el pulsador que va conectado, entonces iría, digamos, a una fuente conectado el pulsador y el otro extremo conectado a este puerto. Entonces, cuando accionamos el puerto, pues permite pasar la corriente y 3 se alimenta y 3 como está normalmente abierto, se va a cerrar. ¿Listo? Entonces, cuando se alimenta ese puerto, va a cambiar de estado. Entonces, como está normalmente abierto, se cierra. Entonces, como se cierra, me permite alimentar la bobina Q2. ¿Listo? Q1 en este caso no me afecta, digamos, estamos haciendo de cuenta que empezamos nuevamente desde cero. El motor no ha marchado ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, como Q1 está desactivado, pues este contacto no cambia de estado. ¿Listo? Estos contactos cambian de estado únicamente cuando se alimentan esas bobinas. Entonces, como Q1 está normalmente cerrado, me permite el paso de corriente. ¿Sí? Entonces me permite el paso de corriente y Q2 se activa. Entonces, como Q2 se activa, me activa este contacto auxiliar de la bobina. ¿Para qué? Para enclavar el sistema de marcha hacia el otro lado. Entonces, en el momento en que dejemos de activar el pulsador que va conectado I3, pues la corriente va a venir por acá. ¿Listo? Y como Q2 se activa, este contacto dependiente de Q2 normalmente cerrado, cambia de estado, es decir, que se va a abrir y no va a permitir el paso de corriente a Q1 por más que intentemos activar I2. ¿Listo? Entonces estos son los sistemas de protección para que el motor solo gire en un lado y en otro. Y al accionar I1, el pulsador de I1, es decir, abrirlo, pues ¿qué pasa? No me permite el paso de corriente. Entonces lo que les decía ahorita. Entonces tenemos un contacto normalmente cerrado a la entrada. Como tenemos un contacto normalmente cerrado a la entrada de I1, me alimenta I1 e I1 permite el paso de corriente desde el inicio. Si ustedes dejan este contacto normalmente cerrado y colocan un pulsador normalmente cerrado a la entrada, ¿qué pasa? Sencillo. Como el contacto está normalmente cerrado, me permite pasar corriente al puerto I1. Entonces, como el puerto I1 en ese caso, el contacto estaría normalmente cerrado, ¿qué pasa? Pues se abriría, entonces la aplicación no nos funcionaría. Entonces, por eso en este caso lo hice así. ¿Listo? Ya que digamos en este caso yo coloqué que I1 es normalmente cerrado, entonces a la entrada tiene que ir uno abierto, ¿listo? Entonces, eh, tener en cuenta eso. Este circuito es el mismo que vemos acá, es el mismo. Únicamente aquí lo que le agregué fue
un temporizador. ¿Para qué? Para esperar de que en el momento de ustedes parar el sistema, de parar el motor, se espere un tiempo prudente para hacerlo girar hacia el otro sentido. ¿Por qué? Piensen esto en la realidad. Ustedes marchan el motor hacia la izquierda y ustedes dicen, no, ya lo necesito que ahora marche a la derecha. Entonces ustedes lo que hacen es pararlo e inmediatamente le dan pulsar a marchar a la derecha. ¿Qué va a pasar? Que se va a dañar el motor. ¿Por qué? Porque es que el motor lleva una inercia. Entonces, él, a pesar de que ustedes lo paran, él todavía sigue andando hacia la izquierda porque lleva una velocidad, lleva una energía cinética. Entonces hay que esperar un tiempo prudente hasta que él finalice ese movimiento, hasta que su velocidad sea cero. Entonces, por eso fue que yo coloqué este temporizador y así ven la implementación del temporizador. Entonces, en otra rama coloco un temporizador y ese temporizador va a depender de qué? De la entrada y uno. Entonces, en el caso de que ustedes pulsen y uno, ¿qué va a pasar? Entonces, si ustedes pulsan y uno, me permite el paso de corriente y me activa el temporizador. El temporizador empieza su conteo. ¿Por qué con el de parada? Pues porque ustedes tienen que esperar, pues obviamente que cuando se acciona el de parada, pues hay que esperar un tiempo prudente que el motor se finalice. Entonces, por eso va relacionado con I1. Cuando pase un tiempo de 5 segundos, aquí está, cuando pase un tiempo de 5 segundos, pues me va a permitir que continúe el sistema. Entonces, este temporizador obviamente hay que relacionarlo acá con un contacto. Fíjense que aquí hay un contacto. Un contacto normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque el sistema originalmente, inicialmente me debe permitir funcionar así como este y uno que tengo acá. Entonces, él me permite inicialmente el paso de corriente, normal. Y él empieza su conteo, cuando él empieza su conteo de los 5 segundos, pues me va a desactivar el sistema. ¿Listo? Entonces aquí hay un temporizador, entonces me desactiva el sistema durante esos 5 segundos. Al pasar esos 5 segundos ya me permite nuevamente eh, la función del sistema. Entonces vamos a verlo aquí funcionando para que lo vean un poquito más claro. Entonces paremos acá. Bueno, entonces aquí tenemos el temporizador. No sé si ustedes, bueno, no sé si ya les explicó esto, pero creo que no. Existen dos tipos de temporizadores, uno a la conexión y uno a la desconexión. El que es a la conexión, él inicia su conteo cuando ustedes energizan el sistema. El de la desconexión, él inicia su conteo cuando desenergizan el sistema. ¿Listo? Esa es la diferencia entre uno a la conexión y uno a la desconexión. Entonces, vamos a simular. Este programa se llama Logo. Lo van a descargar y van a hacer alguna actividad que yo les coloque más rato en Ladder, una actividad muy sencilla para que aprendan a utilizar este programa. Instalar este programa es supremamente sencillo, es muy sencillo de utilizar. Entonces ustedes le dan archivo nuevo y utilizan esquema de contactos CUP. ¿Listo? Utilizamos el lenguaje ladder. Y aquí están todas las funciones. Entonces aquí están los contactos normalmente abiertos. Aquí están los contactos normalmente abiertos. Aquí están las entradas y 1 y 2 y 3 y 8, bueno, etcétera, que son estas entradas. Y ya, y ustedes las van colocando. Entonces esta, digamos, es una normalmente abierta. Aquí esta sería una normalmente cerrada y lo que hacen es relacionar las entradas o incluso las salidas, ¿no? Porque si necesitan una salida, pues también hay que colocarlas, tal como acá. Pero entonces para ustedes colocar las salidas, digamos un contacto dependiente de una salida, tienen que primero crear las salidas. Ustedes primero colocan las bobinas para que luego cuando vayan a colocar los contactos, les aparezcan acá en el menú. Fíjense que aquí me aparece solo dos salidas, porque nomás tengo dos salidas. Si ustedes no, si ustedes intentan crear primero el contacto dependiente de la salida, no les va a funcionar. Toca crear primero la salida. Y aquí también pues aquí están las bobinas, que son las salidas. Mira, aquí automáticamente me da el número que continúa.
y ya aquí están las bobinas inversas, etcétera. Aquí están los temporizadores, aquí está un retardo a la conexión. Estos temporizadores inician su conteo al llegar a alimentación a él. Cambio la desconexión, inicia su conteo cuando se desenergiza. ¿Listo? Bueno, ahí está todo. Aquí hay contadores, etcétera. Entonces lo que van a necesitar básicamente es esto. Los contactos normalmente abiertos y cerrados, las bobinas y los temporizadores. Entonces aquí ustedes le dan para simular. Fíjense que lo rojo es que dice que está permitiendo el paso de corriente. Entonces fíjense lo que yo les dejé ahorita. Les decía, si colocan aquí un normalmente cerrado es porque tienen que colocar aquí un normalmente abierto. ¿Sí? Aquí como están en azul están normalmente abiertos. Yo les decía a ustedes, no, voy a colocar un normalmente cerrado a la entrada. Si yo coloco un normalmente cerrado a la entrada, ¿qué pasa? No me deja pasar la corriente. Fíjense, se puso en azul. Entonces va a depender mucho de cómo ustedes van a conectar los interruptores o pulsadores a la entrada. Entonces dejémoslo así. Así está programado. Entonces, bueno, entonces me permite el paso de corriente por acá. Pero finalicémoslo nuevamente. Inicialicemos. Entonces fíjese que él me permite el paso de corriente hasta acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces ahora hay que esperar si se va a pulsar el pulsador de marcha hacia la izquierda o el de marcha hacia la derecha. Entonces, digamos que vamos a pulsar el de marcha hacia la derecha. Entonces, ahí, fíjense, lo activamos, está en 1. Fíjense que me permitió el paso de corriente por acá. Se alimentó Q1. Y fíjense qué pasa cuando desactivamos I2. Sí, fíjense que igual la corriente continúa. ¿Por qué? Porque utilizamos un sistema de autoenclavamiento con Q1. Si no tuviéramos este Q1, se nos apagaría automáticamente, se nos apagaría inmediatamente Q1. Bueno, fíjense que si intentamos activar I3, no me va a permitir el paso de corriente por este Q1. Sí, fíjense que este Q1 se abrió. O sea, no me permite el paso de corriente. Fíjense que intentamos, llega la corriente hasta acá, pero este contacto Q1 no me permite. Por más que intentemos, no va a permitir. Entonces la manera para hacerlo es apagar el sistema con I1. Fíjense que I1, aquí como está este contacto está normalmente abierto, pues no me llega corriente al temporizador. ¿Listo? Entonces hay que accionarlo para que me permita el conteo. Obviamente, como esto es un temporizador a la desconexión, fíjese que él no inicia el conteo, él está ahí quieto. Cuando ustedes vuelvan otra vez esto a cero, ¿por qué? Porque es que estos son pulsadores, ¿no? Estos no son interruptores, o sea, estas aplicaciones se hacen generalmente con pulsadores. Entonces, claro, un pulsador ustedes envían un 0, lo sueltan y luego envían un 1. Perdón, lo accionan, envían un 1, lo sueltan, lo envían un 0. Entonces, el cambio de esto es así. Entonces, 1, 0. Es así que funciona, ¿sí? Todos estos. Profe, 1, 0. Señor, ahí de todas maneras puede configurarlo como pulsador. Si no se mal, se lo oprime clic derecho y se le cambia a un pulsador. ¿cómo? Eso sí no lo he hecho. Ahí encima, clic en parámetros de simulación y ahí dice pulsador. Ah, listo. Entonces veámoslo ahí, cómo nos funciona. Bueno, entonces, fíjense que ahí lo paramos, pero bueno, entonces primero, eh, nuevamente, marchamos hacia la derecha, marcho hacia la derecha, entonces luego vamos a accionar el pulsador de parada y fíjense que el contador inmediatamente va a iniciar un conteo porque pues él se activa o sea, se activa y se desactiva este contacto. Es decir, me permite el paso de corriente y luego le quita la corriente. Fíjese que esto después se pone en rojo y luego en azul nuevamente. Y ahí empieza su conteo. Y fíjense que no me permite activar ninguno. No me permite otra vez. Es que me demoré. Fíjense que marcho, luego activo y fíjense que no me permite activar ninguno. ¿Por qué? Porque está esperando el tiempo prudente para terminar. Cuando termina, ya me permite el paso de corriente. Ahora sí, fíjense que puedo accionar hacia alguno de los lados. ¿Sí se dan cuenta? Nuevamente, reinicio y fíjense que no me permite marchar a ningún lado.
mire que está en azul, cuando pasan los 5 segundos me permite el paso de corriente. Entonces, ya con ello damos por terminada la clase de hoy.